sobre este espacio, nos hablará más el director de la carrera de Economía, Magíster Pedro Grados Smith. Buenos días, buenas tardes, Mónica, buenas tardes con todos, buenas tardes a los expositores, agradecerles nuevamente, y yo simplemente deseo comentar que esto ya se está convirtiendo en una tradición. Debemos de tener aproximadamente 10 ediciones de Acercándonos a la Publicación, y este es uno de los canales más importantes de difusión del conocimiento que se genera en la carrera de economía. Este espacio, además, y es algo que estamos coordinando en la facultad, lo queremos convertir en un espacio de la facultad, de forma tal que no solamente sean profesores de la carrera de economía, sino también de las distintas carreras de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Decirles, y esto para los que me escuchan es algo reiterado, que es el gran reto que tenemos por delante, ¿no? Acaba de salir un nuevo ranking de QS Star sobre la posición de la universidad en América Latina. Tenemos un crecimiento sostenido en los últimos 4 o 5 años. Hoy día en América Latina estamos en el puesto 122, hace 5 años estábamos aproximadamente en el puesto 170. Entonces, y esto es básicamente producto del trabajo en la investigación. La universidad tiene una extraordinaria infraestructura y solvencia financiera. La universidad transmite conocimientos de manera adecuada, con altísimos niveles de empleabilidad y un buen nivel académico y didáctico de sus profesores, y en la rama de investigación hay un camino por recorrer. Entonces yo le quiero agradecer nuevamente a Yuri y además a una potencial investigadora joven, a Leslie Arroyo, agradecerle a ambos. Además tenemos sorpresa con Leslie en lo que se refiere al observatorio, ya lo comentaremos en otra oportunidad. Nada, agradecerles además a todos los presentes. Esta es una reunión que siempre va a estar abierta y vamos a tratar cada vez de crecer en audiencia. Gracias nuevamente, Mónica. Te cedo la palabra para la presentación de los expositores. Gracias, Pedro. Bien, esta vez en el encuentro Acercándonos a la Publicación, tendremos como expositores al profesor Yuri Landa Arroyo y a la bachiller de la carrera de Economía, Leslie Arroyo Mendoza, quienes nos hablarán sobre su investigación referida a la diversificación de la economía peruana a través de modelos de transición suave que reducen las restricciones en los parámetros que caracterizan la relación entre la diversificación y la infraestructura productiva. El profesor de la carrera de Economía, Yuri Landa, es economista, doctor en economista de los recursos naturales y desarrollo sustentable por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es árbitro en problemas del desarrollo en la revista latinoamericana de economía del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene a su cargo el Comité de Investigación de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Leslie Arroyo Mendoza es bachiller de la carrera de Economía de la Universidad de Lima, candidata al grado de máster en Ciencias e Ingeniería Financiera de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene experiencia en el modelamiento y análisis de bases de datos estructuradas, RAF Data y programación para investigación académica en macroeconomía y finanzas, y es miembro de la red de jóvenes líderes del Instituto Peruano de Economía. Bien, dejo entonces con ustedes al profesor Yuri Landa. Bien, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por su participación y espero que sea comprendido todo lo que se diga acá, que lo expliquemos muy bien, ¿sí? Miren, entonces hemos terminado un trabajo de título Diversificación de la economía peruana a través de modelos de transición suave, y es lo que vamos a exponer en resumen para todos ustedes. El contenido de la exposición es el siguiente. Vamos a usar el tiempo en algunas láminas explicando el problema que se ha querido desarrollar, investigar.
¿sí? ¿Qué avances hay en la literatura económica respecto a las teorías del comercio y las teorías del crecimiento económico? Y el aspecto central, importante de todo ese trabajo es cómo evaluamos las variables, con qué metodología evaluamos las variables que nos van a indicar si tenemos una mejor diversificación o no tanto, ¿no? Y luego vamos a mostrar los resultados, las conclusiones, y ahí tienen la literatura que utilizar. Pues bien, respecto al planteamiento del problema, nos adentramos o nos incorporamos a la discusión de la diversificación versus la especialización como rutas o caminos para el crecimiento económico, ¿sí? La diversificación se refiere a, partiendo de una muestra total de valores, cuántos elementos diferentes incluyen esta muestra total. Entonces, una muestra diversificada es aquella, o un total diversificado sería aquel que está compuesto por muchos componentes diferentes. Mientras que un total especializado vendría a ser una muestra que está compuesta por diferentes elementos, pero un grupo de esos elementos predomina, tiene un peso muy grande sobre el total que se está evaluando, ¿no? Y estos conceptos lo aplicamos a la canasta exportadora del Perú, ¿no? Nuestra canasta exportadora es conocido por todos, que es un elemento de nuestra economía bastante concentrada en ciertos tipos de productos que predominan sobre el total de la canasta, ¿no? Los productos que provienen de la industria extractiva principalmente, ¿no? Y eso nos ha servido para garantizar un crecimiento económico a nivel agregado, ¿sí? Sin embargo, también por otro lado, se ve que la diversificación que está ligada a la generación de mayor valor agregado, es también una ruta o un enfoque favorable para el crecimiento económico, en el sentido de que te permitiría distribuir mejor el crecimiento de un sector hacia todos los otros sectores que lo acompañan, ¿no? Entonces, en la medida que una canasta exportadora está compuesta no de pocos elementos que predominan, sino de muchos elementos y encadenados entre sí, el crecimiento de uno de estos sectores o elementos, si está encadenado con el resto, contagiaría su propio crecimiento hacia los demás, ¿sí? Por lo tanto, sería un crecimiento económico un poco más homogéneo o generaría una distribución del crecimiento económico. Y esto es doblemente importante porque al no tener una distribución del crecimiento por canales propios del mercado, como sería si hubiera encadenamientos industriales, al no tener esa característica de una economía, entonces se hace de alguna manera siempre necesario, entre comillas, que alguien distribuya ese crecimiento, y ese alguien es pues el Estado, ¿no? Entonces, siempre en una economía que no está, no está muy diversificada, no está muy encadenada, aparece la necesidad de que el Estado se interponga para distribuir mejor ese crecimiento. Pero esa necesidad no lo sería si de verdad tuviéramos canales de mercado propios de distribución del crecimiento, y esos canales propios se generan cuando hay mayor diversificación y mayor encadenamiento. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ha ocurrido en los últimos decenas, ¿no? Decenios, mejor dicho? Ha habido una explosión en el precio de los commodities, ¿no? De sectores extractivos, y esto ha generado en un grupo de economías con abundantes recursos naturales
una presión hacia la especialización de su canasta exportadora, ¿sí? A que la canasta de nuevo esté concentrada en pocos bienes, ¿sí? Y como ya he comentado, esto plantea un desafío regulatorio para el Estado, si es que el Estado quisiera aplicar políticas de diversificación, ¿sí? ¿Por qué es un desafío regulatorio para el Estado? ¿Por qué? Porque es la fuerza del mercado mundial la que te está orientando hacia que tú te especialices en la exportación de ciertas materias primas de las que tenemos abundancia y que al mismo tiempo te generan un crecimiento económico. Y por otro lado está esa orientación hacia la diversificación que tiene que contrarrestar o tendría que contrarrestar ese poder del precio en el mercado mundial, ¿no? Por eso pensamos que ahí hay un desafío regulatorio con respecto al papel del Estado, ¿no? Y por el lado de la investigación también provoca adentrarse a temas, ¿no? Particulares, por ejemplo, cuál es el efecto de la infraestructura productiva sobre la diversificación o sobre la concentración, la especialización en pocos bienes. Y hemos encontrado que dentro de las características de la infraestructura productiva, la generación eléctrica es uno de los elementos de la infraestructura que está presente en todos los tipos de procesos productivos, ¿sí? Ustedes mismos no se podrán imaginar que los procesos productivos se lleven a cabo sin el uso de electricidad. Puede que las carreteras, los puentes, ¿no? La infraestructura de comunicaciones también es un elemento importante de la infraestructura productiva, ¿no? Pero la potencia eléctrica o el uso de la energía eléctrica es el que está más difundido dentro de todo eso. Por eso es que hemos tomado a la potencia eléctrica, la generación de la electricidad, como un proxy, como un elemento representativo de la infraestructura productiva, y se va a evaluar cuál ha sido el efecto de este elemento sobre la diversificación o sobre la concentración. Y dentro de los métodos de evaluación del impacto de una variable sobre otra, también hemos visto muy importante el uso de métodos que permitan la captura de ese efecto entre variables, ya no solamente a través de coeficientes lineales, ¿no? Sino el método tiene que permitir incorporar coeficientes que no sean lineales como representativos de la relación entre dos variables, ¿no? Entonces, nos hemos metido a esa discusión si hay una relación lineal o no lineal entre las variables elegidas, ¿de acuerdo? Vemos que aquí tenemos un gráfico de la canasta exportadora en sí, que está en estructura porcentual desde el año 62 al 2017, que es el lapso de tiempo que hemos evaluado, y vemos que hay una línea marrón encima que representaría a todas las exportaciones menos 6 grupos de minerales, ¿sí? 6 grupos de minerales. Entonces, y vemos que el peso de todo lo que no es minería está cayendo, ¿no? Está cayendo desde el año 62 hasta el año 2017. Eso significa que el peso dentro de las exportaciones, el peso del sector minero ha crecido fuertemente, ¿no? Entonces ahí lo vemos ahí con la línea azul que representa el concentrado de cobre y en la línea anaranjada que representa al oro, ¿sí? Entonces tenemos pues esa evidencia, digamos, en donde respalda lo que se ve simplemente, ¿no? Que nuestra canasta exportadora está dominada por pocos productos y que provienen de un sector extractivo específicamente, ¿sí? Ahora,
a pesar de que el resto de exportaciones que no son mineras han caído en peso, ¿no? Sobre toda la canasta en estructura porcentual, sí es digno de mencionar que dentro de esos productos que no vienen de la minería hay pues nuevos productos, nuevas líneas de exportación, como son pues las que vienen de la agricultura, ¿no? Como son las que vienen de algún tipo de industria textil, ¿no? Inclusive un poco de la metalmecánica, que antes no existían y que ahora sí se han insertado a la canasta exportadora. Es decir, ha habido un aumento de número de productos dentro de toda nuestra canasta exportadora. ¿Sí? Sin embargo, el peso monetario de estos nuevos productos no refleja su incorporación en la canasta, ¿no? Porque como estamos viendo en el gráfico, el peso monetario de los productos tradicionales está ahí y ha crecido aún más. ¿Sí? Así es. Ahora, nuestras exportaciones no solamente están concentradas según el tipo de producto, sino además también según el destino de exportación. Entonces, aquí en este gráfico de mapa de colores vemos que China es el principal destino de nuestras exportaciones. Luego viene Estados Unidos, Canadá y por ahí algunos países de la Unión Europea. Pero aquí es importante mencionar que a China lo que le ha interesado básicamente son materias primas. Entonces, el crecimiento económico chino nos ha llevado a nosotros a el auge del peso de las materias primas en nuestras exportaciones. Mientras que nuestras exportaciones a los Estados Unidos, si bien es cierto, también tienen un componente de minerales, pero no solamente eso, ¿no? Sino que el componente agroexportador hacia los Estados Unidos, el componente de industria textil hacia Estados Unidos también es alto, ¿no? Dentro de lo que nos compran, ¿no? Entonces, en ese sentido, las ventas hacia los Estados Unidos sería un estímulo mayor para el Perú hacia industrias que no son tan extractivas, mientras que las ventas hacia China pues son un estímulo totalmente hacia el sector extractivo. ¿De acuerdo? En cuanto a los avances en la literatura del comercio, rápidamente voy a explicar esto. Tenemos las teorías de comercio del inicio del siglo XX, muy importantes, las de Heckscher-Ohlin, que son valiosas, pero en el contexto que se desarrollan, usan variables agregadas y usan básicamente el análisis de el comercio exterior entre países, evaluando la cantidad de capital que tienen y la cantidad de trabajo como los factores productivos representativos, ¿no? Y entonces ellos desarrollan la teoría ricardiana, llegan a la conclusión que especializarse en productos que provengan de un factor productivo abundante genera ventajas comparativas, y así es como explican el comercio que hacía la mayor parte del volumen transado mundialmente a comienzos del siglo XX. Entonces, por eso es que la teoría de Heckscher-Ohlin se difunde, porque ayuda a entender el comercio mundial de comienzos del siglo. Sin embargo, ya después de la Segunda Guerra Mundial, el flujo internacional cambia fuertemente, y eso es evaluado por Helpman, Krugman, Melitz, pero la evaluación que hacen ya no es a nivel agregado, sino es a nivel de empresa. Y se dan cuenta que el comercio mundial que comienza a predominar en los años 70, 80, 90, ya no se realiza entre países con abundancia relativa de factores productivos en general, sino entre países que tienen en realidad la misma dotación de factores. Pero sin embargo, países que son muy parecidos en dotación de factores, comercian entre sí y hacen el mayor volumen de comercio mundial en el mundo. Por eso es importante las teorías que proponen Krugman, ¿no? Y luego tenemos ya la evaluación de Hausmann Hidalgo, que utilizan las canastas exportadoras desagregadas a nivel de producto e introducen el concepto de capacidad
complejidad industrial, ¿no? Como un rasgo que les va a permitir a las economías el comercio y el crecimiento económico, ¿sí? Igual, en cuanto a las teorías de crecimiento, todos hemos visto pues el peso que tienen las teorías de Solow y Swan, que de nuevo parten del análisis de variables o de factores productivos agregados. Y esto es importante porque en base a la evaluación de factores productivos agregados, tú puedes hacer recomendaciones de política económica también agregada. Y a esas recomendaciones de política agregada se les llama políticas económicas horizontales, ¿no? Porque son medidas de política que favorecerían a todas las empresas porque todas usan capital y trabajo en general. Pero eso a veces entra en conflicto con el enfoque de políticas verticales, ¿no? Ya no horizontales, sino verticales, que son políticas que se aplicarían a ciertos sectores productivos para el estímulo e incentivo de ciertas industrias en particular. Entonces ya no para todos en general, sino para ciertas industrias sobre las cuales tú quisieras desarrollar una ventaja comparativa. Y de nuevo enganchamos eso con las teorías de la diversificación productiva que está ligada a las economías de mayor crecimiento económico, ¿no? Lo que demuestran los teóricos de la diversificación es que aquellos países con canastas exportadoras diversificadas son las que más crecimiento económico han tenido en los últimos 30, 40 años, ¿no? Entonces, el trabajo más representativo de la diversificación es el de IMSS y Warshak, que proponen métodos para medir la diversificación de una canasta, y esos métodos son básicamente medidas de dispersión estadística, ¿no? Que son el coeficiente de Gini, el índice de Hirschman y Helfendahl y el índice de TEL. El índice de TEL es importante porque es un índice que tiene dos componentes, el margen extensivo y el margen intensivo. Entonces, para el tema de la metodología, solamente voy a explicar yo el papel del índice de TEL, ¿sí? El índice de TEL es una medida de diversificación más precisa en vista que permite evaluar la heterogeneidad de un conjunto de datos, pero de dos maneras, según los elementos diferentes que tiene, el número de componentes que tiene, o según el valor de cada uno de esos componentes, el valor de esos mismos. Entonces, allá a la izquierda tienen un índice de TEL compuesto, que es el índice de TEL agregado total, y en la línea de abajo tiene el índice de TEL descompuesto, ¿no? El primero evalúa el número de elementos diferentes que hay y cómo cambia ese número de elementos en el tiempo, le llamamos margen extensivo, y el segundo componente se llama margen intensivo, que evalúa el peso de los elementos que componen el total de una muestra. Y se interpreta el número como una desviación estándar. Es decir, cuanto más pequeño es el número, quiere decir que toda la muestra es más homogénea, es más parecida. Y a eso le llamamos mayor diversificación. Pero cuanto más alto es el índice de TEL, quiere decir que en la muestra hay un par de valores que acaparan un peso muy grande del valor total. Entonces, es una muestra muy especializada o muy concentrada en pocos valores. Le cedo la palabra a Leslie Arroyo, que va a continuar con la explicación de la metodología. Buenas tardes. Bueno, tal como el doctor Landa ha mencionado, la cartera exportadora peruana está predominantemente compuesta por commodities, en específico los metales, por lo cual se buscó saber cuál es el efecto de las variaciones en el precio de los metales sobre la diversificación y también sobre la infraestructura medida a través de esta potencia eléctrica a nivel general, es decir, como una especie de base de potencia eléctrica sobre todas las empresas de Perú. Para ello se consideraron solo los precios de los metales exportados por el Perú, pero los más relevantes, los de mayor peso, los cuales son el cobre, el plomo, el oro, el hierro, la plata, el estaño y el zinc. Bueno, debido a que el Perú está expuesto a los cambios en los precios de los commodities a través de, por ejemplo, el tipo de cambio, se quería medir el efecto de estos 7 precios, pero en conjunto, para lo cual se aplicó una metodología matemática que permite la reducción de dimensiones de un conjunto de datos. Así, si este conjunto de datos es de
7 series de tiempo, es posible reducirlo solo a un componente. De un conjunto de 7 variables se obtienen 7 componentes principales, y cada uno contiene información del conjunto original de variables, pero es el primer componente el que condensa el mayor porcentaje de información. Así, el componente principal número 1 representa el 85.9% de la varianza, en este caso, de los 7 precios iniciales. Por ejemplo, podemos ver en la figura de líneas la comparación entre el primer y segundo componente. Vemos que el componente principal 1 varía del 70 al 80 en 2.5, pero del 2000 al 2010 varía en 7. Esto se debe a que el componente 1, que representa mayor varianza, tiene cambios más bruscos, mientras que el componente principal número 2 se mueve alrededor de 0, y es porque representa una menor porción de la varianza total del conjunto inicial de datos. Bueno, una vez elegido obviamente el primer componente, se quiere conocer cómo se puede interpretar económicamente, para lo cual se calculó la correlación del componente principal número 1 sobre el conjunto inicial de precios. Y bueno, como se puede ver en la imagen de la derecha, las correlaciones son positivas con cada uno de los precios de los metales, lo cual indica que este componente representa más o menos los movimientos positivos de los precios. Así, cuando la variación del componente principal es alta, estamos en un contexto de elevación de precios internacionales. Y en el otro caso, cuando la variación del componente principal es negativa o baja, estamos en un contexto en el que se da la reducción de los precios de los commodities a nivel internacional. Bueno, ¿cómo se va a utilizar ese componente principal? Se va a ver en el siguiente slide. Profe, ¿podría cambiarme, por favor? Sí, ahorita. Uh-huh. Ya está. Bueno, ¿cómo se va a utilizar este componente principal? Este componente va a ser utilizado como una variable de transición, que nos va a indicar el contexto internacional en el que se encuentra el Perú. Y bueno, eso lo explicaré un poco de luego, porque primero voy a explicar en qué consiste este modelo econométrico, y luego veremos cómo este componente principal número 1 ayuda a caracterizar mejor la relación de la diversificación y la infraestructura. Vamos a partir de la parte del título que dice vectores autorregresivos. Es un modelo de vectores porque estamos estudiando más de una variable, la relación entre el índice de TL y otra variable, en este caso la potencia eléctrica. Y se estudia la potencia eléctrica porque, como se mencionó, es una forma de evaluar la infraestructura de la empresa y nos permite tener una aproximación de lo que sería la infraestructura peruana. Ahora, dado que las empresas requieren energía para la producción de bienes y servicios, cuando esta potencia es baja, podría ser que la producción no sea tan eficiente o no darse, aunque existan todos los factores de producción como capital y trabajo. Así podríamos intentar descubrir por qué no se producen bienes más complejos y por ende no se exportan. Vemos que esta relación es de importancia, pues se quieren conocer cuáles son los factores que impiden que el Perú tenga una canasta más diversificada o por qué se ha dado en los últimos años este proceso de concentración que mencionó el profesor. Bueno, si vemos la primera ecuación, vemos que esta representa no solo la variación del índice de T, sino también del margen intensivo y extensivo obtenidos del índice de T. Por ello se van a evaluar 3 modelos. El primero con el índice de T compuesto y la potencia eléctrica, el segundo con el margen extensivo y la potencia eléctrica, y el último con el margen intensivo. Ahora, vemos que hay una función no lineal. No escucho. ¿No se escucha? Ya, sí, ahora sí. Disculpe. Bueno, vemos que hay una función no lineal en la tercera parte. Ya. Esta es no lineal porque tiene un componente exponencial, y esta función se denomina sigmoidea o logística y produce valores que están en un rango de 0 a 1. Esta función evaluará la variable de transición, o sea, vamos a poner la variable de transición dentro de esta función y vamos a producir valores de 0 a 1. Y va a multiplicar al primer rezago de la variación del índice de TEL y de la potencia eléctrica. Luego de aplicar esta función sobre el componente principal, se obtiene un valor que está en un rango de 0 a 1. Por ejemplo, mira, vemos la imagen que en el eje vertical tiene como límites el 0 y 1, y también que tiene una pendiente, y esta pendiente es muy importante, porque una vez que se han estimado los parámetros, se obtiene un valor de G, que va a multiplicar a estos rezagos, y
Como multiplica estos rezagos, se podría interpretar como una intensidad de estos factores. Es decir, va a asignarle cuán importantes son estos rezagos, va a asignarle un valor entre 0 y 1. De esta forma se mide la intensidad del efecto de estos rezagos sobre la variable que se encuentra en la parte izquierda. Bueno, ahora esta función no lineal está caracterizada por dos parámetros. Como ya había mencionado, tiene una pendiente y esta está denotada por gamma. Y esta pendiente es lo que le da el nombre al modelo, porque es una pendiente que hace que la transición de 0 a 1 sea suave. Y esta transición de 0 a 1 hace que los parámetros puedan ser más flexibles y cambien. Esta flexibilidad permitiría reflejar mejor cuáles son el comportamiento entre el índice de T y la potencia eléctrica. Entonces vemos que, por ejemplo, si la pendiente es mayor, significa que la transición es más rápida, y me refiero a la transición de los parámetros que vamos a obtener con la estimación econométrica. En cambio, cuando la pendiente es pequeña en magnitud, significa que la transición de los parámetros es lenta, y también que, bueno, que es más lenta y hasta podría ser que no sea significante. También se tiene un parámetro que es un umbral, que indica dónde la curva cambia, es decir, el punto de inflexión. Y este además se mide en las mismas unidades, porque como ven está al costado del componente principal, así que tiene las mismas unidades y se interpreta también de la misma forma. Bueno, la principal razón por qué las variables están en variaciones es porque queríamos asegurar que el modelo sea estable y que pueda alcanzar la convergencia. Bueno, creo que... Sí, en la siguiente slide, por favor, profe. Bueno, sobre los resultados. Primero haremos una comparación entre el índice de T y sus tres márgenes con el PBI real como se ve en la imagen. Bueno, ¿por qué? Bueno, como el profesor mencionó, Eames y Barcia fueron los primeros, tal vez los primeros que encontraron una relación cuadrática entre el índice de T y el PBI. En busca de verificar que esos resultados sean parecidos a los nuestros, se estimó cuál era la relación que tenían estas variables. Con los datos del Observatorio de Complejidad Económica se calculó el índice de T y se encontró que, bueno, efectivamente la diversificación está relacionada con el PBI real de forma no lineal y que esta curvatura es diferente para cada margen. Entonces, si el punto de inflexión, bueno, si la curvatura es diferente para cada margen, eso nos motivó también a hacer 3 modelos en esta estimación econométrica. Y vemos que el punto de inflexión para los 3 índices de TEL es aproximadamente $180 millones. Así cuando la PBI tiene un mayor valor, la diversificación cambia. En el índice compuesto se produce una concentración, es decir, una diversificación negativa. Y para el margen extensivo se tiene una forma cosilineal. Vemos, por ejemplo, es cosilineal porque vemos que en la parte última, en la parte de la derecha, es casi lineal y la primera parte sí tiene una curvatura. Y vemos que se diversifica para valores altos de PBI, porque está bajando. En cambio, para el margen extensivo tiene una forma más convexa al inicio. Entonces, el PBI, cuando es mayor, esta reduce la diversificación. Porque claro, cuando es mayor, el PBI y se incrementa el índice de T y reduce la diversificación. Bueno, en vista de que las curvas son muy diferentes, decidimos hacer 3 modelos y bueno, voy a pasar a explicar cuáles son los resultados de nuestros modelos en el siguiente slide. Por favor. Ya. Bueno, tenemos la tabla y los resultados son particularmente interesantes desde el punto de vista industrial porque vamos a hablar más que nada sobre cómo es que afecta la potencia eléctrica a la diversificación. Primero se explicará en base al régimen en que se encuentra el contexto internacional. Entonces nos debemos situar en ese contexto. Y como recordarán, yo mencioné que el componente principal actuaría de esa forma, y está definido por 2 regímenes. En el régimen 1, las variaciones de los precios son altas, y en el régimen 2, las variaciones de los precios son bajas o negativas. Entonces, en un contexto de precios bajos, vemos que respecto al margen extensivo, que está en la primera fila, vemos que la potencia eléctrica tiene un nexo positivo con la concentración de la canasta exportadora. Es decir, cuando las empresas acceden a un servicio eléctrico,
a un mejor servicio eléctrico, porque la variación es positiva, tienen acceso a una mayor potencia eléctrica, son capaces de producir más de lo mismo y reducen sus líneas de exportación, porque ahora solo van a exportar los productos que les son más rentables. En cambio, si vemos el margen intensivo, una mayor variación de potencia eléctrica tiene un nexo negativo con la concentración. Eso quiere decir que hay mayor diversificación. Pero en este caso, una diversificación expresada como el peso relativo de cada línea sobre el total. Entonces, una mejor electricidad incrementaría los pesos en general o estaría relacionado con un incremento de precios en general, de pesos en general, en la estructura de la canasta exportadora del Perú. Y se produciría una homogenización, porque ya sabemos que los pesos de los metales ya son elevados, entonces si los demás se elevan, se está homogenizando esta estructura. Respecto al régimen 2, donde los precios son altos, porque las variaciones del componente principal número 1 son altas, vemos que en la segunda fila, en un contexto de caída de precios, las variaciones de la potencia eléctrica están relacionadas con una menor diversificación. Y bueno, posiblemente es porque esta concentración se da que con una mayor potencia eléctrica las empresas mejoran su productividad y alcanzan economías de escala y obviamente su producción es más rentable. Ahora, si analizamos la ecuación de la potencia eléctrica, porque estábamos analizando un bar, entonces primero se analizó el T, ahora se va a analizar la potencia eléctrica. Vemos que hay muy pocos coeficientes que son significativos, lo cual indicaría que esta es una variable muy exógena y es lo que pasa en la industria, porque se designa un nivel de potencia eléctrica que depende de las demandas proyectadas de estos proveedores de servicios. Y bueno, ahora vamos a pasar con el profesor Landa para las conclusiones. Gracias, Leslie. Entonces, lo que ha mostrado nuestro trabajo econométrico es que estamos usando los precios de los commodities como representante de cambios en los escenarios en el que actúa las dos variables de interés mayor, que son la potencia eléctrica como variable explicativa y el índice de Theil como variable explicada. Entonces, por eso es que estamos viendo en este cuadro resumen dos regímenes de precios. M1 con un régimen de precios bajos y M2 como un régimen de precios altos, ¿no? Y entonces el método que estamos usando lo que permite es diferenciar el efecto de las dos variables de interés anteriores, pero diferenciar el efecto que se crea entre ellas según el régimen o según el contexto en que están, precios altos y precios bajos. Hemos visto en la tabla de resultados que el efecto no es igual. Entonces, por eso es que se trata de un método no lineal, porque no está encontrando un coeficiente o no está encontrando una relación uniforme para todo el espacio temporal que se está evaluando, ¿no? Y de ahí hemos extraído algunas conclusiones que las consideramos bastante interesantes. En primer lugar, sobre las medidas de dispersión que se utilizan para medir la diversificación de una canasta, muchos autores usan el coeficiente de Gini, el índice de Hirschman y Herfindahl, usan valor máximo sobre valor mínimo, utilizan valor sobre valor promedio. Entonces hay diferentes técnicas para medir si una muestra es dispersa o si una muestra es concentrada. Sin embargo, el índice de Theil, como hemos visto, se descompone en dos elementos, según el número de integrantes de una muestra y según el valor de los integrantes de la muestra. Y estamos viendo que a veces hay diversificación según el número de elementos, ¿no? En la tabla de resultados hemos visto eso. Y a veces hay diversificación según el peso de los elementos, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en el resultado anterior, ¿no? Que cuando hay un régimen de precios altos, el índice de Theil se ha mostrado con mayor concentración en general.
a pesar de que el resultado estadísticamente, econométricamente no es significativo, ¿no? Al 5 ni al 10%, pero sí tiene un coeficiente mayor, un peso mayor, el margen extensivo, ¿no? Sobre el margen intensivo, y eso ha hecho que el índice de ETEL crezca de manera positiva, lo que significa una mayor concentración de la canasta exportadora cuando hay precios altos o en el régimen de precios altos, lo cual es coherente, ¿no es cierto? Es un resultado coherente y es corroborado con esta metodología utilizada, ¿no? Entonces, por eso llegamos a tomamos esa segunda conclusión, ¿no? Que los vectores autorregresivos de transición suave permiten identificar escenarios diferentes en los que actúan o interactúan las variables. El papel de representar los escenarios diferentes, como ya dije, son los precios de los commodities. Y estamos viendo en los resultados que cuando hay precios bajos, ¿sí?, hay espacio para que actúen las políticas económicas transversales, es decir, la potencia eléctrica. La potencia eléctrica tiene un efecto sobre el índice de ETEL, sobre la diversificación, pero ese efecto se refleja en el régimen de precios bajos, ¿sí? Entonces, las políticas transversales tienen efecto durante el régimen de precios bajos. Sin embargo, cuando los precios son altos, ya las políticas transversales, como el aumento de la potencia eléctrica, no va a tener impacto sobre la diversificación o un impacto favorable sobre la diversificación. Por lo tanto, en ese escenario se requerirán de otro tipo de políticas, es decir, hay que entrar a la discusión de las políticas específicas, políticas verticales, ¿no? Que son, literalmente hablando, políticas sectoriales específicas. Bien, eso es entonces el avance o el documento que les queríamos presentar. Gracias. Muchas gracias a nuestros expositores, al profesor Yuri Landa y a Leslie Arroyo. Bien, ahora vamos a invitarlos para las preguntas que quieran realizar a los expositores. Pueden hacerlas por audio, entonces los invitamos a realizar sus preguntas. Pueden mencionar para quién va dirigida la pregunta. Yuri, si me permites, Leslie, Yuri, primero, antes que nada, felicitarlos por el trabajo y además por el reiterado trabajo de investigación. Y quería más bien consultarles de qué forma podemos, a través de este estudio, dar algunas recomendaciones de política pública para el Estado peruano, ¿no? Ok, sí. Como mencioné al final, ¿no? Es importante el desarrollo de capacidades productivas que amplíen la canasta exportadora. No se trata de reemplazar los productos de la canasta exportadora actual por otros, ¿no? Pero sí de dar un poco más de espacio al desarrollo de productos vinculados a lo que ya se exporta, ¿cierto? Que hay algunas experiencias de un poco incipientes, pero eso es lo que sugeriríamos que se potencie. Por ejemplo, el desarrollo de la metalmecánica, ¿no? O sea, la minería es un usuario de servicios y de productos de la metalmecánica y además es proveedor, pues, de minerales que van a estar transformados por
la siguiente etapa del proceso productivo minero, que es la etapa de la preparación de metales básicos, la fundición. Entonces ahí tenemos una cadena productiva que partiría del sector extractivo, continuaría con el sector de la refinación, y el siguiente eslabón es el eslabón ya de la metalmecánica, ¿no? Entonces, lo que se necesita es potenciar las capacidades productivas de las regiones que tienen esos elementos, o que hay abundancia de esos productos locales, ¿sí? Entonces ahí hay necesidad de políticas transversales, es decir, mejorar la carretera, mejorar el sistema educativo, pero también políticas verticales con financiamiento, el desarrollo de clústeres en donde se aprovechen la aglomeración de pequeñas o medianas empresas para que se introduzcan economías de escala y se puedan potenciar ese tipo de desarrollos, ¿cierto? Sin menospreciar el papel dinamizador de la inversión extranjera, ¿sí? Se puede tranquilamente mejorar el régimen de incentivos a la inversión extranjera, pero ya no solo para el sector extractivo, ¿no? Sino a los eslabones que continúan al sector extractivo propio, ¿no? Y ahí tenemos una fuente, digamos, de ideas que de alguna manera provenientes de las economías asiáticas, ¿sí? Que algunas de ellas también son economías de abundantes recursos naturales, pero han logrado avanzar en los eslabones siguientes, ¿no? de esa cadena, ¿no? Eso es por el momento lo que puedo responder. Gracias, Yuri. Muchas gracias, Yuri. Bien, los invitamos a hacer alguna pregunta adicional. Pueden hacerla por... Dice, gracias por la respuesta, ¿no? ¿Cómo se estaría implementando la vigilancia tecnológica e inteligencias estratégicas para transferir de otras economías líderes? Ya sí se podría yo entender la pregunta de la siguiente manera, ¿no? Es el uso de la innovación en el desarrollo de ciertos sectores productivos, quizás, ¿no? Aunque se refiere a la vigilancia tecnológica. No estoy muy seguro de cómo precisar la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de vigilancia tecnológica nos referimos al uso de dispositivos para hacer seguimiento, ¿sí? En el sector extractivo, propiamente dicho, quizás el seguimiento en sí no es una preocupación, pero sí el enlace entre la empresa y sus proveedores. Y para eso hay toda una serie de plataformas informáticas de conexión, ¿no? Entre el proveedor y la industria usuaria para hacer pedidos en línea, para mantener stocks, para reducir, mejor dicho, los stocks de ciertos insumos o productos químicos que se necesiten usar. ¿Sí? Entonces yo por ese lado vería el tema de la innovación o la tecnología como uso estratégico, ¿sí? Pero no sé si he podido captar la pregunta, honestamente. Muchas gracias, profesor Landa. Bien, ¿alguna otra pregunta del público asistente? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy graduado de la escuela Juan Aguilar. Profesor Landa, muchísimas gracias por sus siempre brillantes aportes. Más que preguntar,
Hay una inquietud que me nace, que es una pregunta sin contestar todavía. Como área de estudio en ustedes, les dejo la inquietud. ¿Cuáles serían los pilares económicos sobre los cuales nuestro país podría sustentar su desarrollo? Y que estos pilares significaran, pues, cadenas productivas de mayor alcance, es decir, no tengan una sola etapa, sino que sean multietapas para bienestar de todo. Eso lo dejo con mi inquietud y muchísimas gracias nuevamente por su atención. Sí, solamente para comentar, ¿no? El Perú es un país con bastante diversidad territorial, bastante diversidad de fuentes, de productos, de recursos. Entonces, la pregunta, la consulta es interesante, pero la respuesta no es única, ¿no? Entonces, una cosa es, son las regiones de la costa sur o la costa, o la sierra y la selva sur. Entonces, obviamente ahí tenemos turismo, tenemos agricultura y tenemos minería, ¿cierto? Que tranquilamente se pueden conjugar, ¿sí? Para que se conviertan en los pilares de crecimiento, ¿no? Y en la costa norte, quizás, o en la región norte, ahí la oferta puede cambiar un poco, ¿no? Y el oriente también es una geografía con cierta particularidad en donde la composición puede cambiar un poco. Así que la respuesta es difícil que sea única, ¿no? Eso es así. Ahora, pero sí yo creo que quizás una pauta genérica es que la exportación, ¿no? Es uno de los pilares o fuentes de crecimiento de las economías que han podido crecer en los últimos 30, 40 años vertiginosamente, ¿no? O sea, las economías cerradas definitivamente no crecen, ¿no? Lo que crecen son las economías abiertas. Ahora, ¿qué ofrecen al mundo? Bueno, ahí está el desafío, ¿no? Eso por ahora podría comentar. Gracias, profesor. Quizás, si me permites, Mónica. Adelante, Pedro. Claro que sí. Sí, quizás es interesante además esta discusión estrictamente académica, pensando en el modelo de desarrollo que ha aplicado el Perú los últimos 30 años, ¿no? Si nos acordamos del libro El péndulo económico de Efraín González Olarte, este cambio de un modelo a otro, de un modelo de apertura a un modelo de cierre, no generó tan buenos resultados. Hay algunos estudios realizados que muestran que el crecimiento y la mejora en indicadores sociales en el Perú del año 90 al año 2019, dejemos fuera el año de inicio de la pandemia, han sido los mejores resultados desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Incluso superiores a los del periodo de Odría. Eso es interesante porque creo que deberíamos de plantear si lo que se requiere son ajustes a ese modelo de apertura y, como bien decías, Yuri, de éxito y crecimiento comparativamente no solo con los países asiáticos. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los países que más creció fue Alemania, y también a través de un modelo exportador con exportaciones de calidad. Tú conoces mejor que yo la realidad alemana, Yuri. Además hablas alemán perfecto, cosa que yo no entiendo muy bien. Pero, y eso es importante mencionarlo, porque creo que deberíamos desde la academia presentar permanentemente ideas sobre la importancia de una orientación a largo plazo con los ajustes que se requieran. Y a veces no es tema de esta reunión, pero acá estamos hablando de crecimiento económico, ¿no? Ya hablar de cómo, y también lo comentaste en algún momento, cómo se distribuye ese crecimiento y la participación del Estado es otro tema, que quizás habría que analizarlo, porque probablemente lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos 30 años es más fallas del Estado que del modelo teórico, ¿no? Nada, si tienes algún comentario sobre estas ideas generales, Yuri, ¿no?
Sí, gracias, Pedro. Sí, mira, por nuestra experiencia reciente, parece que hay una conclusión recurrente que es difícil, al menos para mí, ¿no? Evitar, saltar, no ver, ¿no? Y es que necesitamos demasiado Estado cuando no debería ser así, ¿no? No debería ser así. O sea, lo que sí se requiere es formar canales de mercado, ¿no? Canales de mercado que distribuyan ese crecimiento, ¿no? Como lo es pues, en las economías desarrolladas, ¿no? En donde la concatenación entre las empresas ha surgido de manera tan natural, ¿sí? Y que la participación del Estado ocurre en ciertos espacios, en ciertos momentos, pero luego el mismo mercado se encarga de crear sus mecanismos de distribución, ¿no? En el caso latinoamericano, por nuestra propia historia, ¿no? Esa mala distribución de capacidades se ha sentado tanto, se ha casi petrificado tanto, ¿no? Que hace necesario pues, que alguien mejore la distribución, pero lo hace de manera ineficiente, eso es evidente, ¿no? No es que todos seamos felices acudiendo a que el Estado distribuya, no, no es así, ¿no? Porque sabemos que eso trae consigo espacios de corrupción, espacios de mal gasto, ¿no? Entonces, lo que sí, pues es hay que tratar de fortalecer el mercado, esa es mi conclusión, ¿no? Gracias, Yuri. Muchas gracias, Yuri. ¿Hay alguna otra pregunta del público asistente? Bien, queremos agradecer a nuestros expositores, invitarlos a que participen en nuestro próximo encuentro acercándonos a la publicación. Seguramente les va a llegar la información oportunamente de la unidad de eventos. Este espacio, como lo dijo el profesor Pedro Grados, promueve la investigación académica y genera sinergia en la investigación. Los esperamos en un próximo encuentro. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia y a nuestros expositores de este encuentro, acercándonos a la publicación. Muchas gracias a todos.